Vamos a comenzar, amados hermanos. Usted sabe que estamos viendo esta hermosísima epístola. ¿Alguien recuerda cuál epístola? Hebreos, Job, Habacuc, Santiago. Santiago, recordemos, hermanos, que este personaje líder de la iglesia de Jerusalén fue el medio hermano de Jesucristo. Lo vimos en la primera lección, fue el medio hermano de Jesucristo. No creía en Jesucristo, pero ¿cuándo creyó en Jesucristo? Cuando se le apareció resucitado. Hemos visto mensajes muy importantes, cómo tener gozo en medio de la aflicción. Esta epístola nos ha enseñado a que no responsabilicemos a nadie de lo que nos acontece, más bien que pidamos sabiduría a Dios para poder atravesar la prueba, y que en medio de la tentación recordemos todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros para que podamos salir huyendo de ella. ¿Alguien lo recuerda, hermanos? Bueno, hoy vamos a ver algo muy edificante, muy práctico, muy hermoso. Y quiero comenzar con esta cita que dijo un escritor francés llamado Henri Becquet. Él dijo lo siguiente: el defecto de la igualdad es que la queremos solo con los de arriba. Muy cierto. Hermanos, pues así es nuestro mundo, así es nuestro México lindo y querido. Los de clase media quieren igualdad con los de clase alta, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero no quieren esa igualdad con los de clase baja. Fue lo que dijo este escritor. Es por esto que han surgido grandes personajes populistas en la historia de la humanidad, tales como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Nelson Mandela. Unos han sido buenos y otros han sido un desastre. Todos estos personajes se abanderan con su gran dicho, que es el siguiente: igualdad. Todos somos, diga conmigo, iguales. ¿Alguien lo ha escuchado, hermanos? ¿Alguien lo ha visto? Todos somos iguales. Quizá, hermanos, probablemente sean buenas intenciones, porque sí lo son. Pero la realidad, la triste realidad, es que para este mundo, hermanos, no todos somos iguales. ¿Alguien lo sabe? ¿Verdad? No todos somos iguales. Déjeme mencionarle algunos factores que marcan la desigualdad en el mundo. Número uno, por ejemplo, el apellido. Todos sabemos que un buen apellido, ¿verdad?, pudiera abrir puertas. Imagínese que usted se apellidara López Obrador, o se apellidara Peña Nieto. ¿Le abriría puertas, sí o no? ¿Verdad? A mi hermano Ernesto, su puro nombre le abre puertas. Ernesto José de la Rosa Fernández de Lara. Estos son algunos factores, hermanos, que marcan la desigualdad en el mundo. Otro es la belleza. Delante de una mujer guapa, una mujer bella, hay hombres que se les sale lo caballeroso. Y nunca lo han sido ni con su mamá ni con su mujer. Pero delante de una mujer bella se les sale lo caballeroso. ¿Ustedes los conocen? En la iglesia hay varios. Otro es el intelectualismo. ¿Verdad que no es lo mismo decir pase señor tal a pase doctor cirujano tal? Y el número 4, la indiscutible economía. Los que tienen más y los que tienen menos. Este factor, la sociedad lo define por la apariencia. ¿Por la qué, hermanos? Por la apariencia. A ver, ¿qué tenis traes? ¿Qué marca de reloj usas?
qué carro manejas, dependiendo de todo eso, ahí está mi trato. ¿Verdad que sí, hermanos? Muchas personas han hecho experimentos sociales, a lo mejor usted los ha visto en las redes sociales, donde van a restaurantes con una apariencia harapienta o medio pordioseros y ni siquiera los dejan entrar. Van, se cambian, se peinan, se echan loción y ahora ya los meseros hasta se pelean por atenderlo. Esos son factores, hermanos, de desigualdad. Aunque vuelvo a mencionar, hay muchos personajes que dicen todos somos iguales, pero en la realidad, hermanos, sabemos que en este mundo no es así. No es así. Con esto en mente, la carta de Santiago nos hace una reflexiva exhortación a nosotros los cristianos para que no caigamos en la tentación de tener preferencias o hacer acepción de personas en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. En el mundo se hace, en el mundo es común, en los restaurantes, pero Santiago nos dice, hermanos, que en la iglesia también existe esto. Lamentablemente es en la iglesia de Cristo donde se ha infiltrado esos juicios mundanos que son las preferencias y los favoritismos. ¿Usted ha visto esto en las iglesias, hermanos? Las preferencias y los favoritismos. En el mundo es común, ¿cierto o no? Pero en la iglesia ¿sucede esto? Lamentablemente, sí. Quiero mostrárselo. Vaya a Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿qué, hermanos? Sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hasta ahí. ¿Qué le parece? Hermanos, Santiago nos está diciendo, cuidado. Dígale al que está a un lado, cuidado. Eso nos está diciendo Santiago, cuidado. No dejen que la forma de pensar del mundo se meta en la iglesia. Tengan cuidado. Pero entendamos algo, queridos hermanos. Santiago está diciendo que para que seamos verdaderos cristianos debemos de tratar bien al andrajoso y mal al rico. ¿Eso está diciendo? Pues entonces cuando venga un andrajoso trátalo bien y al rico ponlo hasta allá. No, hermanos. Santiago está diciendo que de la misma manera que tratamos al que tiene mucho, tratemos al que tiene poco. Eso nos está diciendo Santiago. En otras palabras, debemos de ser imparciales en la iglesia de Cristo. ¿En dónde? Debemos de ser imparciales, hermanos. Debemos de ser cortés con todos. No negar el saludo a nadie. No negar la oración a nadie. No negarnos a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Él pagó por todos exactamente lo mismo. Su vida, por el pobre, por el que tiene mucho, por el que no tiene mucho, por todos. Todos somos iguales. Pregunta, hermanos, pues ¿qué no es esto lo que queremos en la sociedad?
que nos traten igual que al que tiene dinero, que al que se viste bien, que al que tiene un buen carro, o al que en el restaurante pide camarones o arrachera. ¿No queremos que nos traten igual? Sí. Ojo, no estamos diciendo que también nos traigan a nosotros camarones y arrachera, porque a lo mejor ni tenemos para pagarlo. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que en el banco nos den el mismo depósito o el mismo retiro que el dueño de la Pepsi. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que aunque no estemos en el mismo nivel social, el trato sea igual de cortés. La misma sonrisa, el mismo saludo y la misma atención. ¿Le gustaría eso, hermanos? Estos ejemplos nos ayudan a entender mejor lo que está diciendo Santiago en cuanto a la acepción de personas en la iglesia. Porque ante los ojos de Dios, vuelvo a repetir, todos, ¿cuántos? Todos somos iguales, comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dile al que está, dale un aplauso al Señor. Y dile al que está a un lado, somos iguales tú y yo ante los ojos de Cristo. Dile, por eso no hagas acepción de personas, todos somos iguales. Bueno, vaya al versículo 5 y 7, igual de Santiago 2. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hasta ahí. Hermanos, nuevamente entendamos lo que está diciendo el pasaje. Porque a simple vista pudiéramos entender que Dios odia a los ricos y que quiere salvar a los pobres. Le pregunto, ¿eso está diciendo, hermanos? Bueno, eso no está diciendo. Lo que está diciendo nuevamente es que las dos clases sociales pueden alcanzar la salvación. Las dos, los ricos y los pobres, pueden alcanzar la salvación. Pero aquí Santiago le está haciendo ver a la iglesia que Dios también ha escogido a los económicamente pobres para que sean herederos del reino eterno. Hermanos, a ver, levante su mano. Ok, Dios ha escogido también, diga conmigo también, a los económicamente pobres para heredar el reino eterno. Déjame decirle algo, gloria a Dios por esta palabra liberadora, porque muchos tienen la idea que la escasez y la pobreza son sinónimos de reprensión de Dios o de maldiciones del enemigo, cuando es todo lo contrario. Una persona con poco dinero en esta sociedad puede ser más aceptada por Dios que una que tiene mucho dinero. ¿Estamos aquí? El no tener mucho dinero, el ser pobres, no es sinónimo de estar mal con Dios. Al contrario, podemos ser más aceptados que muchos que tienen dinero. Eso es hermoso, ¿no, hermanos? Porque muchos nos han enseñado, ¿estás pobre? No andas bien con Dios. ¿Tienes escasez? Estás en maldición. No es cierto. La Biblia aquí lo dice. Bueno, entonces, un multimillonario, Carlos Slim, pues entonces él está bien con Dios, ¿no? Pues no, tampoco, hermano. Santiago nos está diciendo
hermanos, que tanto pobres como ricos pueden alcanzar la salvación. Porque hay ricos que no la pueden alcanzar, pero hay pobres que tampoco la pueden alcanzar. Porque yo conozco hermanos ricos, humildes, ¿usted los conoce? Y pobres, orgullosos. Bueno, dejemos por sentado que esto que acabamos de ver no es un pasaje que vaya en contra de las riquezas, sino en contra de las preferencias entre cristianos. Amén. Dios no está en contra de los pobres, pero tampoco en contra de los ricos. Dios no está en contra de ellos. Se lo quiero mostrar. Vaya a primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hasta ahí. Hermanos, no es malo tener riquezas. Lo que es malo es ser orgulloso y poner nuestra confianza en las riquezas y no en el Dios vivo que las da. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo. A ver, Timoteo, no es malo tener riquezas. No es malo tener un carro último modelo. ¿Es malo? No es malo tener una empresa bendecida. No, lo que es malo es que pongas tu confianza en las riquezas y no en el Dios que te dio las riquezas. Eso es lo malo. Ahora dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ahora a los ricos cristianos, a los que tienen una buena posición social, mándales esto, Timoteo, y diles lo siguiente. Vaya al verso 18 y 19, ahí mismo de primera de Timoteo 6. Mándales esto: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos que estamos aquí, nos damos cuenta que en ningún momento el Señor manda que se hagan pobres y andrajosos para ser aceptados por Dios, ¿verdad? No, es que si tú tienes dinero, Dios no te acepta. ¿Quién dice eso? Si tienes un buen carro, Dios no te acepta. ¿Quién dice eso? Tienes que andar humilde, con los zapatos rotos, con el pantalón ya casi transparente para que Dios te acepte. ¿Quién dice eso? No, hermanos. Bueno, pastor, le hago una pregunta. ¿Qué no fue eso lo que pidió Cristo al joven rico cuando le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme? Ah, bueno, pues sí, ¿verdad? El Señor le pidió eso. El Señor le dijo a un joven rico. Bueno, yo estoy diciendo que las riquezas no son malas. No es malo tener riquezas. ¿Usted quisiera tener una cuenta abundante en el banco, hermana Sagui? ¿Usted, hermano Samuel? ¿Jonah? ¿Fer? ¿Verdad que sí? Acá. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo dice al joven rico: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y welcome, ¿verdad? Y sígueme? Bueno, déjeme decirle, sí, efectivamente eso dijo Jesús, pero el detalle es que esa prueba fue puntualmente para ese joven. ¿Por qué? Porque las riquezas eran su ídolo. Esa palabra fue para él. ¿Por qué? Porque cuando le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, ¿qué cree que hizo? Se volteó triste y se fue. Quiere decir que el ídolo eran sus riquezas.
Le pregunto a usted algo, si tuviera riquezas, si tuviera mucho y Jesucristo estuviera aquí en vida, en vivo, perdón, está vivo, estuviera aquí con nosotros corporalmente y le pediría lo mismo, que el Rey de Reyes le dijera: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, ¿usted lo haría? ¿Seguro lo haría? Por supuesto, ¿verdad? Que más rápido que de inmediato lo haríamos. Pero vuelvo a repetir, este joven se dio la media vuelta y se fue triste. ¿Por qué? Porque las riquezas eran su ídolo para él. Pero yo pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo no le pidió esto mismo a José de Arimatea, que era de los más ricos en aquel tiempo? ¿Por qué no se lo pidió a Mateo, el político que tenía mucho dinero? ¿Por qué? Porque para ellos el dinero no era su ídolo. A quien le debían su devoción era a Jesucristo de Nazaret. ¿Se da cuenta? En resumen, sepamos que tanto en gente con buena posición hay hijos de Dios y también no los hay. Y en gente con pobreza económicamente también hay hijos de Dios y también no los hay. Hermanos, debemos de tener cuidado, porque aunque seamos cristianos y aceptemos todo lo que estamos escuchando, oiga bien, la tendencia pecaminosa del ser humano es ser favorista con aquellos que vemos mejor que otros. Hay que luchar en contra de eso. Dígale al que está a un lado: tú eres mi hermano no por lo que tienes, sino porque nos une la sangre de Cristo. Ahora dígale al que está del otro lado: y te voy a tratar igual que al que tiene o al que no tiene, porque esa es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo haría, hermano? Bueno, denle un aplauso al Señor. ¿Le está ayudando esto, hermanos? Esto es lo que hoy nos toca ver. Esto es lo que hoy Santiago está escribiendo. Por eso entonces lo tenemos que saber, hermanos. Cuando entra a la iglesia un harapiento, no le digas fuchi. Y cuando entre uno con dinero, no le digas vénganos tu reino. Porque la tendencia del ser humano es así, es pecaminosa. Ah, mira, ¿y por qué es pecaminosa? Porque el ser humano luego está viendo su conveniencia, su propio interés, ¿verdad? Algún día me puede ayudar, algún día me puede prestar, algún día le puedo pedir trabajo, algún día. Y al harapiento, no, al contrario, no, dice Santiago: no hagas acepción de personas, porque todos en la iglesia de Cristo somos iguales. El harapiento y el rico, todos son iguales delante de Dios. Por eso habla Santiago y dice a todos: no hagan acepción de personas. Y si no las hagamos, si no hacemos acepción de personas aquí, hermano, tampoco las hagamos allá afuera. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos aquí lo vamos a vivir allá afuera. Vaya al versículo 8, del 8 al 13, de igual de Santiago 2. Mire, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Wow. Hermanos, este pasaje tiene que ver con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los fariseos le querían hacer caer en una pregunta que le dijeron a Jesucristo, Jesús, pero en su corazón querían hacerlo caer a Jesús, en su mente. Ellos se vieron muy dadivosos, muy que, ay, contéstanos. No, pero su corazón era malo. Y le dijeron a Jesús, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió lo siguiente. ¿Alguien sabe qué respondió? ¿Qué respondió? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. Oiga, y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Jesús, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiere decir, todo el cristianismo. Ahora dice Santiago, oiga, si seguimos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estaremos entendiendo en su totalidad el cristianismo. A ver, voltea a ver al que tienes a un lado. Dile, te voy a amar con todo mi corazón. Oiga, si lo dices de corazón, hermano, estás cumpliendo con todo el cristianismo. Porque tú vas a querer que a tu hermano le pase algo, que a tu hermano se quede pobre, que se destruya el matrimonio, que se separe la familia. No, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, estás cumpliendo con toda la ley de Dios. Y luego dice Santiago, pero si yo hago acepción de personas, ¿sí? Si prefiero a unas personas, si prefiero que este sea mi amigo, si prefiero que el de allá no, si le niego el saludo, si hago todo eso en la iglesia y comienzo a ser selectivo en base a una conveniencia o simplemente por la apariencia de las personas, dice Santiago, estaré faltando no solo a mi prójimo, sino a todo el cristianismo entero. Qué terrible, hermanos. Cuando yo digo a una persona, por ejemplo a mi esposa, ay, no saludes al Yeyo, no, vente. Ah, pero sí está el John, a ver, John, al abrazo. Ya estoy fallando en todo el cristianismo. ¿A qué venimos a la iglesia? Pero si digo, oye, el Yeyo a veces como que tiende a caerme mal, pero lo voy a amar como a mí mismo, le voy a pasar por alto, ven Yeyo, y tú también ven Jonah, y tú también ven Richard, y usted también hermana Sagi. Entonces estamos cumpliendo con todo el cristianismo. ¿Se da cuenta, hermano? Qué interesante, ¿no? Esto es mejor que una revelación. Es mejor que te tiren que te tiren al suelo. Es cumplir con los mandamientos del Señor en su totalidad. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la Biblia y todo el cristianismo. Dale un aplauso al Señor. Ah, se me fue Mauri. Ok, entonces, bueno, ahora sin piano. Bueno, finalmente, queridos hermanos, porque vamos a dar paso a la Santa Cena, quiero decir
que el Señor, oiga bien, que el Señor en su soberana voluntad, ¿en su qué? Mire lo que ha decidido, en su soberana voluntad. Ha decidido a unos dar más que a otros. Y estoy hablando de recursos. Ay, pero ¿por qué yo no estoy igual que el hermano? Ay, pero ¿por qué yo no tengo ese carro igual? Ay, ¿por qué yo no tengo ese trabajo? ¿Sabes por qué? Porque esto está en la soberanía de Dios. Se acabó. No, pero es que yo le sirvo más, yo voy más a la iglesia. Eso está en la soberanía de Dios. Él decidió dar a unos más y a otros menos. Entonces, querido hermano, si tú eres de los que te tocó menos que al hermano, no reproches, no envidies, no murmures y no le dejes de hablar, porque entonces no estarías cumpliendo con todo el cristianismo. Porque aquellos que tienen poco, igual que los que tienen mucho, deben de glorificar al Señor, dice Santiago, con sus buenas obras. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? ¿Tienes poco? Pues sí. ¿Tienes mucho? Sí. Ambos son hijos de Dios. Ahora, con lo que tienen, glorifiquen al Señor. Si a mí me alcanza para invitarle a mi hermano un plato de guanzontles con frijoles, gloria a Dios, estoy cumpliendo con la ley del Señor. Y si al otro hermano le alcanza para darle camarones y arrachera, gloria a Dios, también está cumpliendo con la ley del Señor. A unos se nos dio más y a otros se nos dio menos, pero todos somos hijos de Dios. Todos fuimos lavados y comprados por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, ante estas dos realidades, tiene que esforzarse por tratar de ver, oiga bien, no la apariencia de los hermanos, no, sino que tiene que esforzarse por ver a Cristo en cada uno de ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, las riquezas, yo sé que a todos nos gustaría tener dinero, yo lo sé. El dinero no es malo, lo que es malo es amar al dinero. A todos nos gustaría, pero dijo Santiago que las riquezas de este mundo son efímeras. En un momento están y en otro momento desaparecen. Un día podemos tener mucho dinero y otro día podemos tener nada. Y también los cristianos, Pero es que a mí me han enseñado que si soy pobre, está mal delante de Dios. Está mal, porque un día puedes tener dinero y otro día no puedes tener dinero. Recordemos a Job, ¿qué fue lo que dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estamos aquí? Preocupémonos, dile al que está a un lado, preocúpate. Preocupémonos en hacer riquezas, pero no en este mundo, dijo Jesucristo, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que preocupémonos por hacer riquezas en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hacer riquezas celestiales son los bienes más sublimes que podemos hacer desde aquí en la tierra. ¿Alguien quisiera hacer riquezas en el cielo? Levante su mano a quien quisiera hacer riquezas en el cielo. Bueno, le recuerdo el título de esta gran serie: Muéstrame tu fe por tus obras.
haz riquezas celestiales, da al pobre, ayuda al necesitado, sirve a tus hermanos, ama a tu prójimo, no mientas, ama a tu esposa, sujétate a tu marido, no provoques a ira a vuestros hijos, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, no tengas ídolos. Hermano, esas son las riquezas celestiales. Algún día en el cielo nos van a dar nuestro galardón y nos van a decir: felicidades, fiel siervo, pasa al gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque hiciste riquezas en la tierra para el cielo, para el cielo. ¿Alguien quisiera hacer esas riquezas, hermano? Dijo Santiago: no hagas acepción de personas, no tengas favoritos, no tengas mejores amigos. Todos somos amigos y hermanos. Todos somos hijos de un mismo Padre. Y ese Padre no hace acepción de personas. Dele un aplauso al Señor. Cierre sus ojitos. Padre celestial, si es necesario que te pidamos perdón, así lo hacemos. Perdónanos por dejarnos guiar por nuestra vista carnal, por tener favoritismos, por hacer excepción de personas. Ahora entendemos que cuando hacemos o dictamos esos juicios carnales, nos volvemos transgresores de tus mandamientos. Ayúdanos a hacer buenas obras, Señor, amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos, cualquiera que sea la posición de nuestro prójimo. Si no tiene dinero, si no tiene para comer, inclusive si huele mal, Señor, ayúdanos a tratarlo igual que como a uno que si tuviera. ¿Por qué? Porque todos somos hijos tuyos. Todos, Señor, somos hijos de un mismo Padre. Señor, ahora renovaremos el pacto de que somos tus hijos y tú nuestro Padre celestial. Cuando nos bautizamos, Señor, resucitamos a una nueva vida simbólicamente. Pero ahora, Señor, al tomar la cena, estamos recordando eso que un día hicimos: aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu perdón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.